La historia de José y su túnica multicolor ha conmovido el corazón de la gente durante generaciones. Incluso se ha convertido en uno de los espectáculos teatrales más famosos del mundo. Su historia empieza cuando pierde esa túnica ante sus celosos hermanos que lo venden como esclavo. En Egipto, interpreta los sueños del faraón y lo ascienden a primer ministro. Es una historia maravillosa, pero no es parte de la historia. ¿Puede la egiptología arrojar algo de luz sobre José y la prenda de ropa que tantos problemas causó? Misterios de la Biblia. José, el Señor de los Sueños. Las aventuras de José fueron escritas por escribas del año 600 a.C., más de 1000 años después de la época en la que está ambientada la historia. No se sabe quién escribió este relato ni de dónde provino la información. Así que ha habido un debate durante siglos sobre si es pura ficción o la descripción de la vida de un hombre real. Según Alan Lloyd, catedrático de egiptología en la Universidad de Swansea, la verdad puede estar a medio camino entre dos afirmaciones. En otras tradiciones históricas se ve una y otra vez que puede darse una situación en la que lo esencial es una descripción histórica exacta, pero a la que se le han añadido muchas cosas. ¿Cuáles son las pruebas? La historia empieza en Canaán, en las actuales Palestina, Siria e Israel, antes de la época de Moisés, entre 1600 y 1700 a.C. Se explica en la Biblia, el Corán y la Torá. Se dice que José era uno de los 12 hijos de Jacob, un nómada rico. El hilo conductor de la historia es la rivalidad entre hermanos. Según el Dr. Lloyd Llewellyn Jones, un especialista en vida familiar, esta rivalidad entre hermanos era fuerte porque los jefes nómadas tenían más de una mujer. Cada mujer quería que su hijo se convirtiera en el siguiente líder, jefe de tribu o rey en algunos casos. Y esto es claramente inherente a la historia de José, donde vemos que las rivalidades entre hermanos nacen a una edad muy temprana. Debemos recordar que José y Benjamín, después de él, es el hijo de una segunda esposa. Y los otros hermanos son hijos de otras esposas, así que ahí tenemos la rivalidad. Pero el objeto que inició esa rivalidad fue, más que nada, una túnica que le dio a José su padre, Jacob. Se ha representado como una prenda de gran elegancia, inundada de color, un material de leyenda. Pero quizás no sea tan descabellado. Una visita a cualquier mercado o bazar de Oriente Medio o Próximo nos enseñará que los colores vivos han sido una parte importante de esta cultura durante siglos. Se puede ir a prácticamente cualquier pueblo o ciudad de Oriente Medio y encontrar un taller como este, donde se fabrican telas de exactamente la misma manera que la descrita en textos, murales o cualquier otro medio visual de la antigüedad. Hoy en día, en los mundos musulmán y árabe modernos, se usan mucho las telas coloridas y también se hacen regalos textiles. Aún así, a la mente moderna que intenta imaginar el mundo antiguo, una vida en color no es lo primero que se le ocurre. Creo que tendemos a imaginar el mundo antiguo de manera monocromática, quizás por nuestra dependencia excesiva de las estatuas griegas y romanas. Creo que tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza y recordar que el mundo antiguo, y en particular Oriente Próximo, eran una explosión de color. Pero la mayoría de los ejemplos del colorido en el mundo antiguo datan solo del año 500 a.C. La historia de José está ambientada 1000 años antes. Para encontrar pruebas del uso del color en esa época, tenemos que entrar en el desierto egipcio más profundamente.
Las remotas tumbas de Beni Hasan se construyeron alrededor del año 1800 a.C. y según Barry Girdler, catedrático de Historia Antigua, nos dan una idea única de lo que debió de ser la época de José. Estamos en la 12ª tumba dinástica de Numhotep III. Un lugar fantástico. Un lugar del que he hablado en mis clases durante años. Numhotep era un oficial de alto rango del faraón Amenemhet I. En las paredes hay representadas varias escenas de su vida. Algunas figuras son personas con las que vivió y trabajó, pero hay una escena de un grupo de viajeros con un aspecto muy diferente. Hay dos tipos de atuendo, los dos a rayas, y cada raya es de un color diferente, lo que es muy interesante. Además, se ve que hay dibujos en las rayas, lo que aumenta los rasgos distintivos, la belleza, la importancia del atuendo. Y ambos representan el tipo de prenda que los escritores de la Biblia podían interpretar como la que llevaría un personaje como José. Aunque estas son imágenes de una capa multicolor en un ambiente egipcio, hay señales que indican que estos viajeros venían de Canaán, la tierra de José. Todo el arte de esa época muestra a los egipcios rasurados, mientras que los canaanitas siempre lucen barba. Mirad los personajes que entran. Mirad las barbas y las caras. Es la representación común de los canaanitas semíticos. Los mercados modernos de Oriente Próximo y las tumbas de Egipto sugieren que José tenía una túnica multicolor, pero las pruebas no explican por qué sus hermanos actuaron como lo hicieron. Tuvo que haber otra cosa respecto a esa túnica que generara envidia. Una razón puede encontrarse en la traducción de la palabra hebrea que significa túnica en el Antiguo Testamento. Si repasamos en hebreo lo que se explica en el libro del Génesis, parece haber una indicación de que la prenda es especial. La palabra que se usa para describirla solo se usa otra vez más en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, donde se la describe como una prenda de manga larga. Las mangas largas eran poco prácticas para trabajar, así que usarlas en las prendas quería decir que se tenía un cierto nivel social. Pero no solo indicaban el nivel social. La elección de colores de la túnica también llevaba implícito un gran prestigio. En el mundo antiguo, el color era una cualidad preciosa. Bueno, hoy en día hay una miríada de colores entre los que escoger. Y desde el siglo XIX se hacen básicamente con tintes químicos, lo que significa que son sólidos. No desaparecen y no perdemos mucho color con el lavado. Pero por supuesto, en la antigüedad era completamente diferente, porque cualquier tipo de tinte tenía que ser de procedencia natural. De hecho, algunos colores eran más difíciles de conseguir que otros. Por ejemplo, los negros, porque se tenían que saturar de tinte para evitar que se volvieran grises. Los blancos requerían decoloración, un proceso muy complejo. Los tintes más caros eran los rojos y los morados, los colores que usaban los viajeros semitas en las imágenes de la tumba. El rojo se hacía a partir de los estambres de la flor del azafrán, y una pequeña flor solo tiene 3 o 4 estambres, así que se necesitaban miles de ellas para crear un color rojo vivo. Pero sin duda el color más importante que podía encontrarse en la antigüedad era el morado, de un tono oscuro, un púrpura. Un buen morado se conseguía con los productos del mar. Se creaba recolectando crustáceos y moluscos diminutos. Se necesitaban miles y miles de estos animales que se echaban en una cuba de agua hirviendo. Los antiguos habían descubierto ingeniosamente que se producía un rico tinte morado cuando se sumergía lana o lino en ella.
Recibir una túnica morada y roja habría sido un mensaje muy claro para los hermanos de José. José era el favorito de Jacob. No es sorprendente que eso hiciera que los hermanos de José se deshicieran de él. Según la historia, José es vendido a unos mercaderes ambulantes. Pero solo tenemos la palabra de la Biblia. La Biblia nos da un detalle auténtico. José es vendido por 20 shekels. Los documentos egipcios revelan que ese es exactamente el precio que se pagaría. Unos siglos después el precio ha subido hasta 30 shekels, al inicio del primer milenio a 50 shekels y así sucesivamente. Así que se puede hacer un gráfico y ver cómo sube el precio de los esclavos. En la historia de José es un detalle importante, porque si la historia es inventada, si es una novela de finales de la historia israelita y de Judea, el autor no sabría cuál era el precio, 500, 600 o 700 años antes. Parece muy auténtica. Mientras se llevaban a José a Egipto, sus hermanos mancharon su túnica con sangre de cabra para fingir su muerte. Se dice que José fue vendido como esclavo a Potifar, jefe del ejército del faraón, un hombre a cargo de soldados, caballos y carros. Era rico y poderoso y tenía una gran casa con criados. Nunca se ha encontrado ninguna mención a Potifar en documentos antiguos, pero el papiro de Brooklyn, encontrado cerca de Luxor, data de la época de José y demuestra que el uso de sirvientes semitas era sorprendentemente común. Durante el Reino Medio Tardío, que es el período en el que José debió de llegar a Egipto, un hogar acomodado de un noble egipcio tenía un buen número de sirvientes semitas, gente que trabajaba en el campo, gente que tejía y hacía esas tareas. Así que una finca acomodada debía de tener sirvientes, e incluso puede ser que usaran la palabra esclavos para describir a esa gente. Según la historia, a José le dieron un nombre egipcio, otra costumbre confirmada por el papiro de Brooklyn. Su señor lo pasaría mal intentando vocalizar los nombres extranjeros. Así que tenemos el nombre X al que llaman Y, siendo X el nombre semita, pero llamado Y, que es su nombre egipcio. Y en la historia de José tenemos a José, a quien llaman Zafanat Panea. Según la Biblia, José trabajó duro y le fue bien, ascendiendo hasta hacerse cargo del hogar de Potifar. Pero entonces, su destino dio un giro muy peligroso, instigado por la mujer de Potifar.